La temperatura de la verdad. El aire en una sala de tribunal tiene un frío especial. No es por la temperatura, sino por la escalofriante ausencia de esperanza. Para Alba Cruz, con 7 meses de embarazo y luchando por su futuro, ese frío se le metía hasta los huesos. Al otro lado de la sala, su esposo, Javier Beltrán, estaba sentado junto a su abogado, un hombre que ella ya no reconocía. Y junto a él estaba Isabel Murguía, la otra mujer. Cuando el proceso judicial comenzó, una sonrisa de triunfo y soberbia se dibujó en los labios de Isabel. Era una sonrisa que decía, «Ya he ganado». Y cuando el mundo de Alba se inclinó repentinamente y se volvió negro, esa sonrisa no hizo más que ensancharse. Alba pensó que todo había terminado. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que la verdadera verdad no estaba en los argumentos legales, sino sellada en un sobre el estrado de la jueza. Una verdad a punto de hacer estallar todo. La vida de Alba y Javier Beltrán había sido una obra de arte meticulosamente curada. Su impresionante casa en las afueras de Madrid, en un barrio residencial de lujo, era el testimonio del ascenso meteórico de Javier en el mundo de la tecnología. Él era el visionario detrás de Innovate Dynamics, una empresa que había revolucionado la seguridad de datos en España. Alba, una talentosa historiadora del arte, había pospuesto su carrera para apoyar la de él, dedicándose a curar su vida en lugar de una galería. Ella diseñaba su hogar, organizaba cenas perfectas para inversores, y era la esposa elegante e inteligente que hacía que su éxito pareciera sin esfuerzo. Eran esa pareja que la gente envidiaba. Apuestos, ricos y profundamente enamorados. O eso pensaba Alba. La primera fisura en la porcelana apareció un martes. Fue sutil. Una noche de trabajo hasta tarde, lo que no era inusual. Pero esta vez, él llegó a casa oliendo a un perfume que no era el de ella. Algo floral y atrevido, muy diferente a su sutil fragancia de vainilla. Cuando ella se lo mencionó, él se rió, restándole importancia. Debió de ser alguien en el ascensor, mi amor. Ya sabes cómo son esas cosas. Luego vinieron los mensajes de texto. Él mantenía su teléfono alejado de ella, con conversaciones formales con alguien a quien solo se refería como Murguía de marketing. Un verdadero tiburón, decía él, con un gesto de desprecio. Un mal necesario para lanzar el nuevo producto. La verdadera ruptura sucedió el día que vio el cargo en el extracto de su tarjeta de crédito compartida. Una única compra extravagante de una joyería de alta gama, la V en Rose, por una pieza que ella nunca recibió. Era un delicado collar de diamantes, hecho a medida que deletreaba la palabra eternidad. Cuando lo confrontó, sosteniendo el extracto en su mano temblorosa, la fachada cuidadosamente construida de su matrimonio no solo se agrietó, sino que se rompió en 1.000.000 de pedazos irreparables. Él ni siquiera tuvo la decencia de mentir bien. La negación fue débil, sus ojos evasivos. Es un regalo de la empresa, Alba, para una clienta. ¿Una clienta llamada Eternidad?, preguntó ella con la voz apenas un susurro. Fue entonces cuando la frialdad se instaló. El hombre encantador y atento con el que se había casado se había ido. Reemplazado por un estratega implacable, lo admitió todo en un tono plano y sin emociones. Su nombre es Isabel Murguía. Es la nueva vicepresidenta de marketing. Sí, estamos enamorados. Y sí, quiero el divorcio. La conversación tuvo lugar en su soleado salón, el mismo lugar donde, solo 3 semanas antes,
Habían llorado de alegría cuando ella le dijo que estaba embarazada. Él la había levantado en sus brazos, dándole vueltas, prometiéndole a su hijo el mundo. Ahora, ese mismo hombre estaba al otro lado del suelo de mármol. Su rostro era una máscara de indiferencia. ¿Y el bebé?, preguntó Alba, con su mano volando instintivamente hacia su incipiente barriga. Los ojos de Javier, una vez llenos de calidez, parpadearon con algo que ella no podía nombrar: fastidio, inconveniencia. Lo manejaremos a través de los abogados, dijo, como si estuvieran discutiendo un concepto en el presupuesto. Necesito que seas práctica con esto, Alba. ¿Práctica? Así llamó él al desmantelamiento de su vida, la humillación pública, la traición absoluta de cada voto que habían hecho. En las semanas siguientes, Javier se mudó e Isabel se instaló, no en su nuevo apartamento, sino en la esfera pública de su vida. Las fotos comenzaron a aparecer en las redes sociales. Javier e Isabel en galas benéficas, en un viaje de fin de semana a Ibiza, ella con el collar Eternidad adornando su cuello. Isabel Murguía era todo lo que Alba no era: audaz, de pelo oscuro, con una belleza afilada y depredadora, y una ambición que igualaba la de Javier. No solo estaba reemplazando a Alba en su cama, sino que estaba usurpando su vida entera, y lo hacía con un júbilo triunfante e impenitente. Mientras tanto, a Alba le tocó recoger los pedazos. Contrató a Marcos del Val, un abogado experimentado y empático que la miraba con ojos amables, pero hablaba con la cruda verdad. Alba, le dijo durante su primera reunión, en una oficina llena del reconfortante olor a libros viejos y café: Javier vale más de 100 millones de euros. Su abogada, Elena Vidal, es conocida por ser implacable. No te lo pondrán fácil. Intentarán destrozarte. No tengo nada que ocultar, dijo Alba, con la voz más fuerte de lo que se sentía. Él es el que ha engañado. Estoy embarazada de su hijo. Marcos se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Para ellos, eso no es un hecho, es un lastre. Prepárate, Alba. Esto va a ser una guerra. Tenía razón. El primer disparo del equipo legal de Javier fue una carta que le revolvió el estómago. Era una oferta de acuerdo insultante, acompañada de una amenaza velada. Acéptalo, y todos podremos seguir adelante en paz. Recházalo, y las cosas se pondrán desagradables. Alba, bajo la guía de Marcos, la rechazó. No solo estaba luchando por dinero, sino por su dignidad. Lo que es más importante, por el futuro del niño que crecía dentro de ella. No tenía idea de lo desagradables que se pondrían las cosas. Desagradable era un eufemismo. Lo que Javier y su equipo legal lanzaron fue una campaña sistemática diseñada no solo para ganar un caso de divorcio, sino para aniquilar la reputación de Alba. Elena Vidal, una mujer con una mente afilada como una navaja y hielo en las venas, comenzó congelando sus bienes compartidos. Una mañana, Alba fue a comprar al supermercado y su tarjeta fue rechazada. La humillación fue ardiente. Era una mujer que una vez había presidido comités de recaudación de fondos, ahora incapaz de comprar un cartón de leche. Javier, guiado por la venenosa influencia de Isabel, parecía decidido a pintarla como una oportunista inestable y cazafortunas. Presentaron mociones alegando que ella era emocionalmente volátil, citando su dolor y su ira como evidencia de inestabilidad mental. Citaban a sus amigos, a su familia, incluso a sus antiguos colegas del museo, tratando de desenterrar cualquier cosa que pudieran encontrar. Filtraron detalles cuidadosamente seleccionados a blogs de chismorreos, creando la narrativa del brillante magnate de la tecnología
que escapaba de las garras de una esposa manipuladora. Alba se sentía como si se estuviera ahogando. La hermosa casa que habían construido juntos se convirtió en una jaula dorada. Cada objeto guardaba un recuerdo ahora contaminado por la traición. La peor parte era la soledad. Amigos que antes acudían a sus cenas, ahora se disculpaban torpemente, no queriendo ser atrapados en el fuego cruzado. Estaba aislada, embarazada y luchando contra un arsenal de guerra aparentemente infinito, con sus ahorros cada vez más escasos. Sus únicos pilares de apoyo eran su hermana menor, Sofía, y su abogado, Marcos. Sofía venía con comida y se sentaba con Alba durante horas, dejándola llorar, enfurecerse y hablar con su creciente barriga. «No puede salirse con la suya», le decía Sofía, con los ojos llenos de rabia. «Simplemente no puede». Mientras tanto, Marcos del Val era su escudo en la batalla legal. Era metódico y tranquilo, un marcado contraste con las tácticas agresivas de Elena Vidal. «Esto es una clásica estrategia de tierra quemada, Alba», le explicó, revisando otra moción presentada por la oposición. «Están tratando de desgastarte, de hacer que estés tan exhausta que aceptes sus términos solo para que todo termine». Sin embargo, la verdadera arquitecta de la crueldad era claramente Isabel. Alba veía su influencia en cada movimiento. Fue Isabel quien fue fotografiada conduciendo el nuevo coche deportivo de Javier. Fue Isabel quien usó un deslumbrante vestido en una conferencia de tecnología del brazo de Javier, un vestido que Alba había visto meses atrás y le había gustado. Se sentía personal, profundamente vengativo. Una tarde, Alba tuvo una cita con el médico. Al salir de la clínica, un elegante coche negro se detuvo en la acera. La ventanilla tintada se bajó y allí estaba Isabel, con unas gafas de sol de gran tamaño que no podían ocultar su sonrisa de suficiencia. «Alba», dijo su voz, goteando con falsa preocupación. «Deberías cuidarte mejor. Todo este estrés no puede ser bueno para... ya sabes». E hizo un vago gesto hacia el estómago de Alba. Alba se quedó inmóvil en la acera, aturdida por la audacia. «Solo un consejo», continuó Isabel, inclinándose hacia adelante de manera conspiradora. «Javier es un hombre que mira hacia el futuro. No le gusta que lo aten al pasado. Cuanto antes te des cuenta, más fácil será para todos». La ventanilla se subió y el coche se alejó, dejando a Alba temblando con una mezcla de rabia y miedo. Esto no era solo un divorcio, era una toma de posesión hostil de su vida, e Isabel estaba liderando el ataque. El ataque final y más devastador llegó un mes antes de la fecha programada para la audiencia preliminar. Llegó en un sobre grueso y formal, entregado por un mensajero. Marcos la había llamado para advertirle que venía, pero nada podría haberla preparado para las palabras que leyó. Era una moción oficial, presentada ante el Tribunal de Familia. En ella, Javier Beltrán, bajo pena de perjurio, negaba formalmente la paternidad de su hijo no nacido. Afirmaba que tenía motivos para creer que el bebé no era suyo, y por lo tanto, solicitaba al tribunal que lo absolviera de toda responsabilidad paterna y financiera futura. El documento insinuaba que Alba había sido infiel y que el embarazo era un intento desesperado de atraparlo. Alba leyó las palabras una y otra vez, la tinta negra emborronada por sus lágrimas. Esta era una mentira de una crueldad tan asombrosa que le robó el aire de los pulmones. Él lo sabía. Él sabía las fechas. Habían estado intentándolo. Lo había celebrado con ella.
negar a su propio hijo. Era monstruoso. Llamó a Marcos con la voz quebrada. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede mentir así en un tribunal? La voz de Marcos era sombría. Lo hace porque cree que puede ganar, Alba. Apuesta a que estarás demasiado avergonzada, demasiado destrozada para luchar. Está tratando de dejarte sin absolutamente nada. Ya no se trata de dinero. Se trata de la destrucción total. Alba colgó el teléfono y caminó hacia el cuarto del bebé que había comenzado a preparar. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave y tierno. Una pequeña cuna estaba montada en la esquina. Se hundió en el suelo, su cuerpo sacudido por sollozos, su mano presionada protectoramente contra su vientre. El hombre que le había prometido el mundo a este niño ahora estaba tratando de borrarlos de la existencia. En ese momento de desesperación absoluta, algo dentro de ella cambió. El dolor y el miedo comenzaron a quemarse, dejando atrás un núcleo de resolución pura e inquebrantable. Él no los destruiría. Ella no se lo permitiría. «Lucharé por ti», susurró a su vientre, con las lágrimas aún cayendo. «Te lo prometo, lucharé por ti hasta mi último aliento». Aceptó lo único que podía probar la verdad. Una prueba de paternidad prenatal, ordenada por el tribunal y legalmente vinculante. La recolección de la muestra fue invasiva y estresante, pero Alba la aguantó con una dignidad silenciosa. Todo el tiempo pudo sentir la sonrisa de victoria de Isabel, incluso a kilómetros de distancia. Pensaban que la habían acorralado. Pensaban que la habían destrozado. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Las semanas previas a la fecha del tribunal fueron un tipo de infierno especial. Cada día se sentía como caminar a través de cemento. La negación de paternidad había sido una declaración pública de guerra, y Alba sentía la metralla en todas partes. Los susurros la seguían en el supermercado. Viejos conocidos cruzaban la calle para evitarla. La narrativa que Javier e Isabel estaban creando funcionaba. En el tribunal de la opinión pública, ella estaba siendo juzgada y condenada. Pero la humillación pública no era nada comparada con el dolor privado. Por la noche, yacía despierta, su bebé pateando suavemente dentro de ella, y la enormidad de la traición de Javier la invadía de nuevo. No solo la estaba negando a ella, estaba negando esta vida inocente. Estaba dispuesto a tildar a su propio hijo de ilegítimo para ahorrar dinero y complacer a su nueva pareja. La crueldad era tan profunda que era casi incomprensible. Sin embargo, a medida que el bebé se hacía más fuerte, también lo hacía Alba. Sus instintos maternales, feroces y primarios, comenzaron a formar una armadura alrededor de su corazón roto. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de la pequeña e indefensa persona que dependía de ella para todo. Marcos del Val era su general en esta guerra. Preparó meticulosamente su caso, contrarrestando cada una de las viciosas mociones de Elena Vidal, con pruebas tranquilas y basadas en hechos. Compiló una montaña de documentación, correos electrónicos y textos de Javier, expresando su emoción por el embarazo, recibos de tarjetas de crédito de su viaje justo antes de que se fuera, declaraciones juradas de amigos que habían estado en la cena, donde anunciaron que esperaban. «La prueba de ADN será la bala de plata, Alba», le aseguró Marcos durante una de sus sesiones de estrategia nocturnas. «Pero necesitamos construir un muro de verdad a su alrededor tan alto que ni siquiera Elena Vidal pueda encontrar una manera de derribarlo. Debemos mostrarle a la jueza que esta afirmación de paternidad no es una duda legítima, es una táctica legal maliciosa.
Alba, a pesar de su miedo, encontró una nueva fuente de fuerza en el proceso. Pasó horas con Marcos, repasando cada detalle de su vida con Javier. Fue doloroso, como hurgar en una herida, pero también fue empoderador. Estaba recuperando el control de su propia historia. Una noche, Sofía la encontró en la habitación del bebé a medio terminar, doblando cuidadosamente pequeños mamelucos y colocándolos en un cajón. «¿Cómo estás haciendo esto?», preguntó Sofía con la voz llena de asombro. «Después de esa carta, creo que me habría acurrucado en una bola y no habría vuelto a salir». Alba hizo una pausa, sosteniendo un pequeño y suave calcetín de punto en su mano. «Yo también lo pensé», admitió en voz baja. «Pero luego me di cuenta de que llorar y esconderme es lo que ellos quieren. Esperan que sea la víctima histérica y destrozada. Me han subestimado». Miró a su hermana, sus ojos claros y decididos. Han confundido la bondad con la debilidad y no tienen idea de lo que una madre hará para proteger a su hijo. El día antes de la audiencia, llegó un paquete. Era una pequeña caja exquisitamente envuelta sin dirección de remitente. Alba la abrió con cautela. Dentro, anidada en un lecho de terciopelo negro, había una sola y perfecta rosa blanca, la misma clase que Javier solía comprarle para su aniversario. Había una pequeña tarjeta. La caligrafía era afilada y femenina. De Isabel. Decía: «Hay cosas demasiado hermosas para sobrevivir al invierno. Es mejor dejarlas ir». Era una amenaza disfrazada de poesía, un último y cruel giro del cuchillo. Estaba destinada a intimidarla, a hacerla sentir como una flor frágil a punto de ser aplastada por la escarcha que se avecinaba. Pero Isabel se había equivocado. Alba ya no era una flor, era el invierno, era la tormenta. Colocó la caja en el mostrador, respiró hondo y continuó preparándose para la batalla. No sería intimidada, no sería destrozada. Caminaría hacia ese tribunal mañana, no como una víctima, sino como una madre que lleva su armadura. La mañana de la audiencia amaneció gris y opresiva. El cielo sobre Madrid era una pesada manta de lágrimas no derramadas. Alba no había dormido. Había pasado la noche mirando las luces de la ciudad, su mano descansando sobre su estómago, sintiendo los movimientos firmes y rítmicos de su bebé. Era una conversación silenciosa, una promesa de protección, transmitida de madre a hijo. Escogió su atuendo con el cuidado de un soldado, vistiéndose para la batalla. Un vestido de maternidad azul marino, simple y elegante. Era modesto, profesional, y no podía ocultar la verdad innegable de su embarazo. Llevaba el pelo recogido de forma ordenada y se aplicó la cantidad justa de maquillaje para ocultar las ojeras debajo de sus ojos. Necesitaba parecer serena, fuerte y creíble. Necesitaba parecer cualquier cosa menos la mujer histérica que habían pintado. Sofía la llevó al juzgado. «Eres la persona más fuerte que conozco, Alba», le dijo, apretándole la mano antes de que Alba saliera del coche. «No lo olvides». Al subir los grandes escalones de piedra del Palacio de Justicia, el aire interior era espeso con el olor a papel viejo, a cera para suelos y a desesperación silenciosa. Era un lugar de finales y de nuevos y amargos comienzos. Marcos la recibió justo dentro de las puertas, su rostro tranquilo y tranquilizador. «¿Lista?». Alba asintió, tomando una respiración profunda y constante. Como nunca lo estaré, la sala del tribunal en sí era una imponente cámara de madera oscura y retratos severos de jueces muertos hace mucho tiempo. Estaba diseñada para hacer que uno se sintiera pequeño e insignificante.
Alba tomó su lugar junto a Marcos en la mesa del demandado. Unos momentos después, las pesadas puertas en la parte de atrás de la sala se abrieron y el grupo de Javier entró. Javier lucía impecable en un traje de sastre gris oscuro, su rostro una máscara neutral e ilegible. Se negó a encontrarse con la mirada de Alba. A su lado, Elena Vidal caminaba con un paso rápido y seguro, llevando un maletín de cuero que parecía irradiar amenaza. Y luego estaba Isabel. Iba vestida con un afilado traje de pantalón de color crema, su pelo oscuro elegante, su maquillaje impecable. No era parte del divorcio, por lo que no podía sentarse en la mesa con Javier, pero se sentó en la primera fila de la galería pública, directamente en la línea de visión de Alba, y estaba sonriendo. No era una sonrisa sutil, era una mueca brillante, segura, triunfante. Era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa y estaba saboreando los momentos finales. Estaba dirigida directamente a Alba, un acto calculado de guerra psicológica. Cada vez que los ojos de Alba se desviaban inadvertidamente hacia ella, la sonrisa estaba allí, inquebrantable y cruel. Decía, «Has perdido. Esta es mi vida ahora. Tú y tu pequeño problema están a punto de ser borrados». El proceso comenzó. La voz de la secretaria resonó. En el asunto de Beltrán contra Cruz. La jueza Eleonora Navarro entró. Era una mujer mayor con ojos agudos e inteligentes y un semblante serio que exigía un respeto inmediato. Examinó la sala. Su mirada se detuvo por un momento en la forma embarazada de Alba, luego en Javier, y luego en la mujer sonriente en la primera fila. No se le escapaba nada. Elena Vidal habló primero. Su voz era nítida y cortante mientras exponía su caso. Habló de diferencias irreconciliables y del deseo de Javier de una resolución rápida y limpia. Luego pasó al meollo del asunto. Además, su señoría, dijo, su tono impregnado de arrepentimiento profesional. Tenemos motivos para cuestionar la paternidad del hijo del demandado. El señor Beltrán sostiene que no es el padre biológico y, por lo tanto, solicita que el tribunal se reserve cualquier juicio sobre los asuntos de manutención y custodia del menor hasta que se resuelva esta cuestión fundamental. Un murmullo bajo recorrió la sala. Alba sintió un calor de vergüenza y rabia que se le subía por el cuello. Miró al frente, concentrándose en una grieta en los paneles de madera, negándose a darle a Isabel la satisfacción de verla desmoronarse. Luego fue el turno de Marcos. Se puso de pie. Su presencia, un ancla tranquila en la turbulenta sala. Desmanteló metódicamente sus afirmaciones, presentando los correos electrónicos, los registros de viaje, la cronología del embarazo. Habló de la alegría inicial de Javier y su posterior y repentino cambio de actitud después del comienzo de su nueva relación. Su señoría, concluyó Marcos, con la voz resonando con una tranquila convicción. Esto no es una disputa paterna de buena fe. Es una estrategia legal cruel y calculada diseñada para defraudar a una mujer embarazada de sus derechos y para negarle a un niño su derecho de nacimiento. Es asesinato de reputación disfrazado de una reclamación legal. Afortunadamente, no tenemos que depender de la especulación. Ambas partes acordaron una prueba de paternidad prenatal ordenada por el tribunal. Los resultados fueron entregados a este tribunal esta mañana. Se sentó. Un pesado silencio descendió sobre la sala del tribunal. Todos los ojos se volvieron hacia la jueza Navarro. Este era el momento.
La jueza tomó un sobre grueso y sellado de papel manila de su escritorio. El sonido de ella rompiendo el sello fue anormalmente fuerte en la sala silenciosa. Isabel Murguía se inclinó hacia adelante en su asiento, su sonrisa ahora una línea fina y tensa de pura anticipación. Claramente había convencido a Javier, y tal vez incluso a sí misma, de que esta prueba sería su golpe liberador final. La prueba que rompería sus lazos con Alba para siempre. La jueza Navarro sacó una sola hoja de papel, se ajustó las gafas y comenzó a leer, su voz clara y desprovista de cualquier emoción. Este informe es del Laboratorio de Diagnóstico de ADN de Madrid, acreditado, con respecto a la prueba de paternidad prenatal para el feto llevado por Alba Cruz, con Javier Beltrán como presunto padre. El análisis se realizó utilizando un método de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, altamente sensible. Hizo una pausa, sus ojos escaneando el documento. La tensión en la sala era algo físico, un peso aplastante. Alba contuvo el aliento, sus nudillos blancos, mientras se aferraba al borde de la mesa. La jueza continuó. Según el análisis de los marcadores genéticos, la probabilidad de paternidad es... Otra pausa. Se sintió como una eternidad. El mundo de Alba se estrechó hasta los labios de la jueza. No. Un jadeo colectivo recorrió la galería. La jueza Navarro levantó la vista del papel. Su mirada se fijó directamente en Javier. La conclusión del informe es inequívoca. El señor Javier Beltrán es el padre biológico del niño no nacido de la señora Alba Cruz. No puede ser excluido. Las palabras flotaron en el aire, eléctricas e innegables. Alba sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi la hizo flaquear de nuevo. Era verdad. Era real. La mentira había muerto. Se arriesgó a mirar a Javier. Su máscara de fría indiferencia se había roto. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos con una sorpresa genuina. Parecía completamente desconcertado, como si las leyes del universo acabaran de ser reescritas ante sus ojos. Pero fue la reacción de Isabel la más reveladora. Su sonrisa de suficiencia no solo se había desvanecido, había sido violentamente borrada. Su rostro, por un segundo fugaz, se contorsionó en una máscara de pura furia e incredulidad, sin filtrar. Sus labios perfectamente pintados se retrajeron en un gruñido silencioso. Sus ojos, muy abiertos por el shock, se movieron de la jueza a Javier, y luego a Alba. La reina triunfante había sido destronada en un instante. Su victoria se convirtió en cenizas en su boca. El puro veneno en su expresión era aterrador. Todo su plan, construido sobre la mentira que había plantado tan cuidadosamente en la mente de Javier, acababa de ser aniquilado por una sola hoja de papel. Una risa triunfante, casi histérica, burbujeó en el pecho de Alba, pero la reprimió, convirtiéndola en un sollozo tembloroso y aliviado. Ella había ganado. Había protegido a su hijo. La verdad había ganado, pero la jueza Navarro no había terminado. Todavía estaba mirando el informe en su mano. Su ceño se frunció ligeramente. El evento principal había terminado, pero algo más había llamado la atención de su ojo experimentado. «Parece que hay un apéndice en el informe principal», dijo la jueza, con voz pensativa. El laboratorio realizó un panel genético completo como parte de su protocolo de prueba integral. Parece, señor Beltrán, que en el proceso de confirmar su paternidad, el laboratorio descubrió una pieza de información genética adicional y bastante significativa. La sala del tribunal
que había comenzado a murmurar con el veredicto, volvió a quedar en silencio. Javier levantó la vista, confundido. Elena Vidal ya estaba de pie, sintiendo el peligro. Su señoría, con el debido respeto, cualquier información médica adicional está fuera del alcance de esta audiencia y es una cuestión de privacidad del cliente, protestó. La jueza Navarro la miró por encima del borde de sus gafas, su expresión inflexible. Señora Vidal, cuando se descubre una posible afección hereditaria que podría afectar directamente la salud y el bienestar de un niño menor de edad durante un procedimiento ordenado por el tribunal, deja de ser un asunto privado. Se convierte en un asunto para este tribunal. Siéntese. Elena Vidal se sentó, con el rostro sombrío. La jueza volvió a centrar su atención en el informe. Lo que dijo a continuación resultaría ser un giro mucho más devastador para Javier e Isabel que el resultado de la paternidad. La verdadera bomba aún no había caído. La jueza Navarro sostuvo el apéndice, su mirada recorriendo la sala del tribunal, antes de posarse una vez más en Javier Beltrán. El aire era espeso con un nuevo tipo de tensión, no de anticipación, sino de pavor. Señor Beltrán, comenzó la jueza, con voz mesurada y deliberada. El panel completo se realizó para detectar una variedad de anomalías genéticas y afecciones hereditarias. Es un procedimiento estándar en casos prenatales, impugnados para asegurar una imagen completa de las posibles necesidades de salud del niño. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. La prueba reveló que usted es portador de una rara mutación genética en el gen HTT, específicamente un alelo con un número anormalmente alto de repeticiones del triplete de Kaji. La jerga médica flotó en el aire, sin sentido para la mayoría en la sala. Elena Vidal ya estaba escribiendo notas furiosamente. Javier simplemente se quedó mirando fijamente. La jueza Navarro aclaró. Señor Beltrán, este marcador genético específico es el indicador de diagnóstico definitivo para la enfermedad de Huntington. Silencio. Un silencio profundo, profundo y aterrador. A Alba se le heló la sangre. Ella sabía lo que era la enfermedad de Huntington. Sus estudios de historia del arte habían cubierto al famoso cantante de folk, Woody Guthrie, quien había muerto a causa de ella. Era una enfermedad neurodegenerativa brutal, incurable, implacable. Lentamente despojaba a una persona de sus capacidades físicas y mentales, y era hereditaria. Un hijo de un portador tenía un 50% de posibilidades de heredar el gen. El informe también señala, continuó la jueza Navarro, su voz ablandándose con un destello de simpatía humana, que su recuento de repeticiones específico sugiere una alta probabilidad de aparición en la edad adulta, típicamente entre los 35 y los 45 años. También señala que este es un trastorno genético dominante. Cualquier hijo biológico que tenga tendrá una probabilidad de 1 en 2 de heredar este gen de usted. Las implicaciones golpearon la sala como un puñetazo físico. Ya no se trataba solo de la manutención de los hijos. Se trataba del futuro de un niño. Un niño que ahora tenía un 50% de posibilidades de heredar una enfermedad devastadora que alteraría su vida de un padre que acababa de intentar negar su propia existencia. Javier Beltrán parecía haber sido golpeado por un rayo. El color se drenó de su rostro, dejando una palidez grisácea y pastosa. Ya no era solo un padre confirmado, era un portador confirmado de una bomba de tiempo genética. Su propio futuro
que había curado tan cuidadosamente, ahora estaba ensombrecido por un diagnóstico aterrador. Toda su riqueza, su éxito, su ambición. Nada de eso podía protegerlo de esto. De repente, un recuerdo afloró en la mente de Alba, nítido y claro. El padre de Javier, Roberto Beltrán, un hombre orgulloso y estoico que había fallecido hacía 2 años. La causa oficial de la muerte fue complicaciones del Alzheimer de inicio temprano. Pero Alba recordaba los extraños movimientos espasmódicos que había desarrollado en sus últimos años, los cambios de personalidad, las profundas depresiones que su familia se había negado a discutir. No había sido Alzheimer. Había sido la enfermedad de Huntington, mal diagnosticada, o más probablemente, deliberadamente oculta por una familia demasiado orgullosa para admitir la verdad. Javier había estado viviendo bajo una espada de Damocles genética toda su vida, y ni siquiera lo había sabido. Pero la reacción más dramática, una vez más, vino de la galería. Isabel Murguía estaba mirando a Javier, pero no con simpatía o preocupación. Su rostro era un lienzo de puro, no adulterado, horror y disgusto. Su vida de ensueño cuidadosamente construida se estaba desmoronando. El hombre al que se había unido no era el espécimen perfecto y poderoso que había imaginado. Era un producto defectuoso y dañado. Peor aún, era el portador de una enfermedad que podía transmitirse. Su ambición era algo frío y calculador. Ella quería el dinero, el poder, el estatus. No quería un compañero que se degeneraría lentamente ante sus ojos. No quería una vida de cuidados y visitas al hospital. El hombre que estaba mirando ya no era un premio que ganar, sino una responsabilidad que descartar. La máscara había desaparecido por completo, revelando la cruda y fea codicia que había debajo. En ese instante, todo le quedó claro a Alba. La negación de paternidad no había sido idea de Javier, no del todo. Era demasiado cruel, demasiado absoluta. Había sido de Isabel. Probablemente había sospechado que Alba estaba embarazada, y viendo al niño como un vínculo permanente y costoso con el pasado de Javier, y una carga para su futura herencia, había plantado las semillas de la duda. Ella había manipulado el ego y la inseguridad de un hombre, susurrando veneno en su oído hasta que él lo creyó. Lo había empujado a negar a su propio hijo, todo en nombre de asegurar un futuro para sí misma que ahora, irónicamente, no le valía para nada. «Su señoría», dijo Marcos del Val, levantándose lentamente. Su voz era tranquila, pero había un nuevo y duro filo. Esta nueva información cambia drásticamente la naturaleza de estos procedimientos. Ya no estamos discutiendo solo la manutención estándar. Estamos discutiendo la posibilidad de costos médicos significativos de por vida, asesoramiento genético y atención especializada para el niño. Enmendaremos nuestras solicitudes de manutención, seguro de vida y el establecimiento de un fideicomiso médico en consecuencia. Elena Vidal parecía derrotada. Su estrategia de tierra quemada había fracasado espectacularmente. Había ordenado la prueba Mao más completa posible para buscar cualquier laguna para desacreditar a Alba, y en su lugar, le había entregado a Marcos del Val un arma de poder inimaginable. La jueza asintió. «Así se anota, señor del Val». Miró al hombre conmocionado en la mesa del demandante. «Señor Beltrán, dado este desarrollo, ordeno una suspensión de 30 días para que ambas partes reevalúen sus posiciones, pero que quede perfectamente claro para el tribunal.
en un punto. Su paternidad está establecida. Sus obligaciones legales y financieras con este niño son absolutas. Dio un golpe con el mazo. Esta audiencia queda aplazada. Cuando la jueza salió de la sala, estalló el caos. Los periodistas que habían estado merodeando afuera, oliendo un divorcio de alto perfil, ahora estaban luchando. Pero el enfoque de Alba estaba en el drama que se desarrollaba cerca de la mesa del demandante. Isabel se puso de pie, con el rostro pálido de rabia, y caminó no fuera de la sala del tribunal, sino directamente hacia Javier. Se inclinó y le siseó algo al oído. Alba no pudo escuchar las palabras, pero pudo ver el veneno en la forma en que las dijo. Javier se estremeció como si lo hubieran golpeado. Isabel luego se dio la vuelta y salió furiosa de la sala del tribunal, empujando a un asistente legal sin una segunda mirada. No miró hacia atrás. Su inversión de millones de euros acababa de ser revelada como defectuosa y estaba cortando sus pérdidas. Javier se quedó sentado, mirando al espacio, un hombre completamente destrozado. Había perdido a su esposa, había intentado desheredar a su hijo, y su futuro y su pasado habían sido reescritos por un diagnóstico médico en el lapso de 10 minutos. Se había permitido ser manipulado en un acto de profunda crueldad, y su recompensa fue la humillación pública y una verdad personal devastadora. Alba se levantó, con las piernas aún temblando. Marcos le puso una mano de apoyo en la espalda. ¿Estás bien? Ella miró a su exmarido, un hombre ahora lamentable en su desolación. No sintió triunfo, ni alegría, solo una profunda y honda tristeza por el hombre que solía ser y por el niño que nacería en este desastre. No, dijo con la voz apenas un susurro, pero lo estaré. Había entrado en la sala del tribunal, una mujer que luchaba por su nombre. Estaba saliendo una madre armada con la terrible verdad, lista para luchar por la vida de su hijo. El resultado de la audiencia no fue una suave caída de cenizas, fue una explosión volcánica que diezmó el paisaje de la vida de Javier Beltrán. La historia fue un cóctel de elementos irresistibles para los medios. Riqueza, infidelidad, drama en la corte y un giro médico impactante. Estaba en todas partes. Los periódicos financieros escribieron análisis mordaces sobre la crisis de liderazgo en Innovate Dynamics. Los blogs de tecnología reescribieron el escándalo con júbilo. Los reporteros de tabloides estaban acampados fuera del tribunal, en el vacío edificio de oficinas de Javier y, para el horror de Alba, incluso al final del camino de entrada de su casa. El frenesí mediático fue una manta sofocante, pero no fue nada comparado con la implosión personal que estaba experimentando Javier. Alba se enteró de la partida de Isabel por su hermana Sofía, que tenía una amiga que trabajaba como asistente legal para un bufete en el mismo edificio que el de Elena Vidal. La historia fue tan fría y brutal como la propia Isabel. Ella no había ido a casa con Javier. No le había ofrecido una palabra de consuelo. Se había metido en un coche separado, había ido directamente al aeropuerto y había comprado un billete de ida en primera clase a Ginebra. Dejó atrás su ropa, su coche, toda su vida fabricada con él. Había ejecutado el tipo de recorte corporativo más despiadado, y Javier era el activo con bajo rendimiento que estaba siendo liquidado. Su aislamiento era absoluto. Unos días después de la audiencia, cuando los reporteros finalmente habían sido ahuyentados por la seguridad privada, Alba estaba sentada en la tranquilidad de su salón cuando su teléfono vibró. Era una llamada de Javier. Se quedó mirando su nombre en la pantalla. Su corazón dio un doloroso vuelco.
y lo dejó ir al buzón de voz. Un minuto después, la notificación sonó. Escuchó el mensaje, su mano temblando ligeramente. Su voz era irreconocible, ronca, rota, despojada de toda su confianza habitual. Alba, Alba, soy yo, estoy en la casa. Nuestra casa. Está tan vacía. Dios, ¿qué he hecho? Sé que no quieres saber de mí. No te culpo. Pero necesito que sepas. Nunca lo habría hecho si no fuera por ella. Se metió en mi cabeza. Ella me dijo que estabas tratando de atraparme, que el bebé no era mío, y fui tan estúpido, tan débil, que le creí, porque creerle era más fácil que enfrentar lo que te estaba haciendo a ti, a nosotros. Y ahora esto, esta cosa, esta enfermedad. Nunca lo supe. Mi padre. Todos esos años. Alba, lo siento tanto. Sé que, lo siento, no es suficiente. Nunca será suficiente. Pero solo necesitaba decirlo. Se detuvo, sus palabras ahogadas por un sollozo irregular. Alba borró el mensaje. Hubo un tiempo en que esa tristeza la habría destrozado el corazón. Ahora se sentía como un eco lejano de una vida que ya no le pertenecía. Su disculpa no era para ella, era para él mismo, una absolución que estaba buscando y que ella no podía conceder. Reconstruir lo que tenían sería como tratar de pegar polvo. Su prioridad no eran los escombros de él, sino la nueva vida que estaba gestando. Su enfoque se trasladó por completo al campo de batalla legal, donde Marcos del Val ahora operaba con una fuerza abrumadora. Su primera reunión después de la audiencia fue en su oficina. «Están agitando la bandera blanca, Alba», dijo, con una satisfacción sombría en sus ojos. «Elena Vidal me llamó esta mañana. Todo su tono ha cambiado. Ya no están dictando los términos, los están pidiendo». «No quiero castigarlo», dijo Alba con voz baja pero firme. «Quiero proteger a mi hijo». «Y eso es exactamente lo que haremos», afirmó Marcos. «No estamos pidiendo un paquete de manutención estándar. Hemos solicitado al tribunal, citando las circunstancias extraordinarias, la creación de un fideicomiso médico y de necesidades especiales multigeneracional. Se gestionará de forma independiente y será intocable. Cubrirá todos y cada uno de los costos relacionados con diagnósticos, tratamiento, asesoramiento y atención especializada que Hugo pueda necesitar alguna vez. Estamos asegurando su futuro, pase lo que pase». Las negociaciones fueron rápidas. Elena Vidal sabía que no tenía bases en las que apoyarse. Javier, despojado de la venenosa influencia de Isabel y enfrentándose a su propia mortalidad, lo firmó todo. La casa familiar, las acciones, el establecimiento del fideicomiso, fue una capitulación total. Una semana después, se conoció la noticia de que había renunciado oficialmente como CEO de Innovate Dynamics. El imperio por el que había sacrificado todo estaba ahora en manos de otros. Con la batalla legal terminada, Alba comenzó la difícil tarea de desmantelar su antigua vida. Vender la casa de Madrid fue la parte más difícil. Cada habitación tenía un fantasma. Empacó el cuarto de Hugo que había comenzado con tanto amor, envolviendo cuidadosamente el pequeño móvil de planetas. Recordó a Javier ayudándola a colgarlo, su risa llenando la habitación, mientras prometía enseñarle a su hijo sobre las estrellas. El recuerdo era tan doloroso que se sentía como una herida física, pero al sellar la última caja, sintió una sensación de liberación. Estaba cerrando la puerta a ese capítulo, dejando atrás a los fantasmas. Encontró su nuevo comienzo en un pequeño pueblo bañado por el sol,
en la costa de Andalucía. La casa era una encantadora casita de 2 pisos con un amplio porche y un jardín que olía a jazmín y sal. Era un lugar de paz. Volvió a conectar con su antigua vida, su verdadero yo. Un antiguo mentor del museo, al leer sobre su calvario, se puso en contacto y le ofreció un proyecto a distancia, curando un archivo digital para una nueva exposición. El trabajo fue un salvavidas, recordándole quién era antes de convertirse en la Siroá de Javier Beltrán. 3 meses después, en el tranquilo hospital local, dio a luz a Hugo. Era pequeño y perfecto, con una cabellera llena de rizos oscuros y ojos del color de un cielo de verano. Al sostenerlo por primera vez, toda la amargura y el dolor del año pasado se disolvieron en un amor abrumador y feroz. Esta pequeña y perfecta persona era la razón de todo. Él era su victoria. Unas semanas después, se reunió con un asesor genético pediátrico. La mujer fue amable, explicando la ciencia y la ética con una claridad suave. El 50% de posibilidades es solo eso, una estadística, dijo. No es un destino. La investigación sobre la enfermedad de Huntington avanza cada día. Para cuando Hugo sea un adulto, el panorama del tratamiento podría ser completamente diferente. Lo más importante que puedes darle es no vivir con miedo a esa moneda al aire. Dale una infancia normal, feliz y amorosa. Esa es la mejor defensa contra cualquier desafío que pueda enfrentar. Alba se tomó esas palabras en serio. No criaría a su hijo en una sombra, lo criaría en la luz. Pasó un año. Fue un año de primeras veces, primeras sonrisas, primeras palabras, primeros pasos tambaleantes. Fue un año de sanación, de construir una nueva vida, llena de alegrías simples, paseos por la playa, visitas de Sofía, la tranquila satisfacción de su trabajo. Una tarde soleada, estaba en el parque, empujando a un Hugo que se reía en los columpios. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía con un enlace a una noticia. El titular decía: Magnate de la tecnología caído, Javier Beltrán, promete millones para la investigación de la enfermedad de Huntington. El artículo detallaba su nueva vida tranquila, el establecimiento de una fundación benéfica y su defensa pública. Incluía una cita de él. Hay algunos errores en la vida que nunca se pueden deshacer. Todo lo que puedes hacer es tratar de construir algo mejor a partir de los escombros. Esto no se trata de mi legado. Se trata de tratar de asegurar un futuro mejor para una generación de niños, incluido mi propio hijo. Alba guardó su teléfono. Una ola compleja de emociones la invadió. Un eco débil del viejo dolor. Un destello de lástima por el hombre que había perdido tanto, y finalmente, una profunda y arraigada sensación de paz. Él estaba encontrando su propia manera de expiar, construyendo algo a partir de sus ruinas. De una manera extraña y trágica, la verdad que se había revelado en esa sala del tribunal los había liberado a ambos. A él lo había liberado de sus mentiras y su ignorancia, obligándolo a enfrentar un propósito más profundo. Y a ella la había liberado para convertirse en la persona y la madre que siempre estuvo destinada a ser. Su camino estaba aquí, bajo el sol, con el sonido de la risa feliz de su hijo llenando el aire. Él era su propósito, su alegría, su mundo. Ledoux le dio al columpio otro suave empujón, enviando a Hugo a lo alto del cielo brillante e infinito, su futuro, lo que fuera que le deparara, seguro y protegido en el amor incondicional de su madre. ¿Qué te pareció la historia? ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Alba
cuando recibiste esa nota final amenazante? ¿Alguna vez has sido testigo de un momento en el que la verdad salió a la luz y le dio un vuelco completo a la situación para alguien que pensaba que ya había ganado? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Tus historias y perspectivas son lo que hacen que esta comunidad sea tan increíble. Si te conmovió el viaje de Alba desde el desamor hasta el empoderamiento, por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien a quien le encante una poderosa historia de justicia y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia. Gracias por escuchar.